El tema que me corresponde hablar es sobre la tromboprofilaxis para la prevención de preeclampsia y hacia dónde vamos con respecto a este tema, que es un tema bastante innovador eh, para poder compartirles un poquito acerca de esto. Para los que no me conocen, yo soy médico peruano, egresado de la Universidad San Martín de Porres en Lima, Perú. Posteriormente me formé como ginecólogo obstetra eh, y especialista en medicina materno-fetal en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud en el Hospital San José y Hospital San José Infantil de Bogotá, y actualmente pertenezco como miembro institucional de la Fundación Santa Fe en el área de medicina materno-fetal. No tengo ningún conflicto de interés, simplemente voy a mostrar lo que hay hasta el momento sobre la evidencia científica con respecto a todo lo que se ha escrito en base a este tema. Y mis objetivos para esta charla son tres específicamente. El primero es saber si es que la heparina bajo peso molecular es útil para la prevención de complicaciones mediadas por la placenta, si la combinación de la heparina de bajo peso molecular asociado al uso de aspirineta en bajas dosis es útil para la prevención de complicaciones mediadas por la placenta y si es que esta ha hecho diferencia, y si es que hay diferencia en el uso de heparinas de bajo peso molecular en el resultado del Doppler de arterias uterinas. Entonces, para empezar, siempre es importante conocer un poco acerca de dónde estamos y cómo se comporta esta enfermedad en el mundo, y tenemos que saber que los trastornos hipertensivos del embarazo continúan siendo un impacto en la salud pública debido a que pertenecen en segundo orden a la mortalidad materna a nivel mundial después de los trastornos de hemorragia posparto. Es por eso que es muy importante tratar de prevenir y implementar medidas de salud para poder realizar un impacto epidemiológico importante con el fin de evitar que esto siga siendo así. ¿Cómo estamos a nivel latinoamericano y específicamente a nivel nacional? Pues bueno, el año pasado tuvimos un incremento de muertes maternas en un 38.4%, recordando pues que fue el inicio de la pandemia por COVID-19, pero que seguían siendo los trastornos hipertensivos del embarazo ubicados en segundo lugar con un 15.5%. Sin embargo, si ven hacia el lado derecho, para este año tenemos un 12.1% de mortalidad materna asociada a trastornos hipertensivos del embarazo, y para el mes de julio del presente año, o sea, el mes pasado, tenemos que los trastornos hipertensivos del embarazo hasta el momento durante este año pertenecen a la primera causa de mortalidad materna a nivel nacional, lo cual es algo que deberíamos tener en conocimiento, ya que es un impacto, lo vuelvo a mencionar, en la salud pública nacional. Claramente, como no vamos a hablar acerca de la fisiopatología de la preeclampsia, de la cual realmente no voy a mencionar temas muy sofisticados, pero sí es importante entender cómo funciona más o menos la remodelación normal de las arterias espirales en un embarazo normal. Entonces, usualmente lo que tenemos son las células del citotrofoblasto, que son células que van a hacer la formación de la placenta, las cuales van a migrar a través de la decidua y llegar hacia el miometrio para así poder infiltrar las arterias espirales, que como ya conocen son las ramas terminales de las arterias uterinas. Estas arterias espirales, al ser remodeladas por esta invasión del citotrofoblasto, van a volverse arterias de gran capacitancia y baja resistencia, haciendo que el embarazo tenga una optimización del flujo y la circulación para lo que va a venir a ser el flujo de la irrigación y la alimentación hacia el bebé por medio de la placenta. ¿Qué es lo que pasa o lo que se ha propuesto en la teoría de la preeclampsia? Pues esta invasión de las células del citotrofoblasto llegan únicamente hacia la decidua y no llegan a invadir la capa muscular de las arterias espirales hacia el miometrio. Entonces, estos vasos van a ser vasos bastante tortuosos que se van a volver de gran resistencia, y por eso es que el Doppler de las arterias uterinas nos van a determinar un índice de pulsatilidad totalmente incrementado. Entonces, si tenemos vasos de alta resistencia, eso nos va a decir o nos va a conllevar a que tengamos una placenta hipoperfundida, baja en oxígeno, posteriormente isquemia placentaria, y eso nos puede conllevar a una cascada inflamatoria severa, lo cual podría conllevar finalmente a una disfunción orgánica. Entonces, para recordarles puntos importantes, tenemos la pérdida de la musculatura de las arterias espirales por la mala invasión del citotrofoblasto hacia la parte miometrial.
Esto nos va a ocasionar una disminución de la perfusión placentaria, lo cual nos va a conllevar a una isquemia placentaria y por último, debido a esto, claramente vamos a tener una disfunción endotelial. Lo otro que se conoce hacia el momento es que existe un desequilibrio en la producción y liberación de los factores angiogénicos con una predominancia entre los factores antiangiogénicos, como por ejemplo es el factor de tirosina quinasa tipo 1, el cual es un antagonista del factor de crecimiento endotelial vascular y del factor de crecimiento placentario, haciendo o sea, el factor de tirosina quinasa, impidiendo que exista un enlace en la superficie endotelial de los factores de crecimiento endotelial vascular y del factor de crecimiento placentario, haciendo que exista un desequilibrio predominantemente antiangiogénico y lo que nos podría llevar es a una disfunción endotelial. Entonces, esta es una diapositiva que siempre se las muestro a mis estudiantes, que me llama mucho la atención y que es algo bastante visual, en donde pongo a este actor que es Christian Bale, en donde tenemos que es el mismo actor en dos películas distintas. ¿Cómo se ven las arterias espirales en un embarazo normal? Pues como lo vemos al actor cuando interpretó a Batman. ¿Y cómo lo vemos en una preeclampsia? Pues en un vaso totalmente desnutrido en el cual la resistencia de las arterias uterinas es extremadamente alta y tenemos esa imagen para que no se olviden de cómo es que se podría ver. Entonces, ya entrando en el tema al que vamos el día de hoy con respecto a las heparinas de bajo peso molecular con respecto a esta entidad, tenemos que saber que desde hace unos años atrás, alrededor del año 2010 en adelante, se está hablando de un tema que se llama complicaciones mediadas por la placenta. Estas complicaciones mediadas por la placenta abarcan por lo general 4 entidades muy importantes: la preeclampsia, la restricción del crecimiento intrauterino, el óbito fetal y el abrupcio de placenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros hacemos una intervención para poder prevenir estas complicaciones mediadas por la placenta, vamos a disminuir la morbimortalidad materno-perinatal, motivo por el cual es algo que deberíamos considerar importante. Entonces surge la idea de por qué no empezamos a utilizar heparinas de bajo peso molecular para el tratamiento de esto, si está determinado que la heparina bajo peso molecular tiene efectos antitrombóticos y otros efectos que podrían ser necesarios como para poder prevenir esto. Se sabe que este medicamento no atraviesa la barrera placentaria, sabemos que tenemos un bajo riesgo de presentar sangrado, trombocitopenia y osteoporosis asociados a una heparina bajo peso molecular, y estudios recientes mencionan que realmente no es ni siquiera necesario monitorear los niveles de antifactor 10 activado para orientar la dosis de heparina bajo peso molecular, teniendo que el uso de estas realmente nos va a llevar a una seguridad y un embarazo feliz. Entonces, después de mencionar todo esto, salen muchísimos estudios que nos dicen cómo actúa la heparina bajo peso molecular a nivel del embarazo. Entonces, primero, promueven la diferenciación y la invasión del trofoblasto. Entonces, como lo mencioné inicialmente, acerca de la fisiopatología, esta puede ser una medida bastante importante de cómo podría actuar. Evitan la adhesión de monocitos e inhiben el factor de necrosis tumoral, recordando que hay una cascada inflamatoria posteriormente, la cual podría ser prevenida con este manejo. Disminuyen la resistencia vascular endotelial y, por último, existe un efecto sobre la función endotelial y la angiogénesis. Todos estos son artículos publicados desde el año 2004 hasta el año 2015 y el mes pasado sale un artículo en el cual nos avalan todo esto anteriormente mencionado y nos dicen que no solo las heparinas de bajo peso molecular nos ayudan a todo esto antes descrito, sino que también influye en la disminución de la tensión arterial, mejora la función endotelial y hay un incremento en los niveles circulares de proteínas angiogénicas, recordando, como lo mencioné anteriormente en la fisiopatología, que lo que predomina en este tipo de complicaciones son los factores antiangiogénicos, como el factor de tirosina quinasa tipo 1. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la evidencia médica con respecto a esta información? Entonces, la pregunta número 1 es si es que la heparina bajo peso molecular es útil para la prevención de estas complicaciones mediadas por la placenta. Entonces, sale este metaanálisis en el año 2014 por el doctor Mark Roger, en el cual es un metaanálisis que, si bien fue realizado por lo general en centros únicos y el 40% de estos fue en un centro en Francia,
se dieron cuenta que el 70% de las pacientes tenía un antecedente de preeclampsia en su embarazo anterior y que de este 70% eran preeclampsias de aparición temprana o preeclampsias con criterios de severidad. Asimismo, en algunos casos incluyeron pacientes que tenían trombofilias y en algunos casos descartaron pacientes que tenían trombofilias. Únicamente la cuarta parte de la población tenía antecedente de alguna trombofilia ya conocida y lo que se dieron cuenta fue, como desenlaces primarios, es que sí había un riesgo relativo de 0.52 con un intervalo de confianza que no incluye la unidad con respecto a cualquier tipo de preeclampsia, abrupcio de placenta, fetos pequeños para la edad gestacional con respecto a un percentiles menor de 10 y pérdidas gestacionales mayor a las 20 semanas como resultados primarios. Estos análisis, sin embargo, tuvieron una heterogeneidad alta, pero cuando vamos a hablar sobre los análisis secundarios con respecto a preeclampsias con criterios de severidad, preeclampsias de aparición temprana, abrupcio de placenta, fetos pequeños para la edad gestacional definidos como percentiles menor a 5, o partos antes de las 34 semanas, tenemos que en todos estos análisis secundarios fueron estadísticamente significativos en pacientes que recibieron heparinas de bajo peso molecular como medidas profilácticas y en este grupo poblacional sí encontraron que había una heterogeneidad baja, motivo por el cual en este metaanálisis publicado en el año 2014 consideraron que esto tenía un buen pronóstico o presentaba resultados favorables con respecto a la utilización de heparinas de bajo peso molecular para la prevención de este tipo de complicaciones. Meses después sale este artículo publicado en Lancet del mismo médico que es el doctor Mark Rodger, en el cual también querían ver con respecto a un ya metaanálisis de pacientes individuales. ¿Qué fue lo que hicieron? Encontraron 1.637 pacientes, los cuales empezaron a descartarlos debido a que no presentaban análisis individual de datos, habían exclusión porque los datos no estaban completos, los datos del embarazo no eran muy claros y se quedaron finalmente con 877 pacientes. Lo que encontró él, posterior a todos los estudios realizados, en los cuales incluyeron el uso únicamente de dalteparina y enoxaparina, sin incluir las demás heparinas de bajo peso molecular, se dieron cuenta que realmente no había ningún dato estadísticamente significativo con respecto a los riesgos o al desenlace que podía tener el embarazo en pacientes que recibían este manejo con heparinas de bajo peso molecular con respecto a preeclampsia, restricción de crecimiento uterino, óbito fetal y pérdida gestacional posterior a las 20 semanas. Entonces, este artículo publicado meses después del anterior nos muestra ya en un análisis individualizado que la heparina de bajo peso molecular, siendo también con una heterogeneidad alta, no era estadísticamente significativa para la prevención de estos desenlaces. Posteriormente sale este artículo publicado por la doctora Kathy Groom en el año 2017, en el cual también eligieron pacientes que tenían antecedentes de preeclampsias de aparición temprana o preeclampsias severas en gestaciones anteriores, o incluso también incluían pacientes que tenían tamizajes positivos para riesgo de preeclampsia en el primer trimestre y se dieron cuenta que con respecto a los desenlaces del embarazo, como preeclampsia, preeclampsias con criterios de severidad, bajo pesos al nacer, síndrome de HELP, eclampsia, no había ningún dato estadísticamente significativo. Cuando queríamos ver los desenlaces del parto, si eran partos pretérminos, parto por inducción del trabajo de parto o por cesárea, hemorragias posparto o pérdidas de los embarazos como abortos tardíos, no hubo diferencias estadísticamente significativas, así como tampoco los desenlaces neonatales con respecto a muerte neonatal temprana, requerir admisión en una unidad de cuidados intensivos o la estancia en una unidad de cuidados intensivos, motivo por el cual este es otro estudio que salió posteriormente en el año 2017 que tampoco nos avala el uso de heparinas de bajo peso molecular. En el año 2020, en agosto del año pasado, la doctora Elisa Yurba, médico del Hospital de Valdebrón en Barcelona, nos publica también este artículo en la Fetal Diagnosis and Therapy, en la cual también incluyen pacientes que tenían ya los riesgos o historias de preeclampsia o restricción del crecimiento uterino, abrupcio de placenta o óbito fetal en embarazos previos, y quisieron ver cómo les iba a los pacientes que tenían estos antecedentes manejadas con heparinas de bajo peso molecular asociadas con aspirineta en bajas dosis. Y lo que se dieron cuenta también
fue lo mismo, que no hubo desenlaces o resultados estadísticamente significativos con respecto a los desenlaces del embarazo, ya sean preeclampsias con criterios de severidad, síndrome de HELP, abrupción de placenta, restricción del crecimiento intrauterino o estancia en la unidad de cuidados intensivos neonatal. Todos estos estudios, entonces, anteriormente mencionados, si bien el metaanálisis publicado en el año 2014 nos muestra resultados prometedores con respecto a el uso de heparinas de bajo peso molecular, estos 3 análisis posteriores, estudios grandes, nos dicen que la heparina de bajo peso molecular realmente no nos podría ayudar mucho con respecto a la prevención de complicaciones mediadas por la placenta, siendo estas conocidas como preeclampsia, restricción del crecimiento intrauterino, abrupción de placenta y óbito fetal. ¿Qué es lo que pasa? El mes pasado, la misma doctora Elisa Yurba nos hace esta revisión sistemática y metaanálisis en la cual incluyen todos los estudios anteriormente mencionados y demás estudios, en los cuales lo que quería ver era pacientes que tenían antecedente de preeclampsia, restricción, mortinato o pruebas de tamizajes alteradas, quería ver cómo les iba con el uso de heparinas de bajo peso molecular solas, heparinas de bajo peso molecular combinadas con ácido acetil salicílico en bajas dosis y ver cómo esto funcionaba con respecto a los resultados que podían mencionarse. El resultado primario era si la paciente desarrollaba preeclampsia y el resultado secundario eran bebés pequeños, muerte perinatal, abortos espontáneos y abrupción de placenta. ¿Qué es lo que vemos aquí en esta tabla de Forest Plot? Podemos ver cómo el uso de heparinas de bajo peso molecular, incluyendo los artículos que les mencioné, el artículo de Grum del 2017, el artículo de Yurba del 2020, y el artículo de Roger del 2014 anteriormente mencionados, los incluyen en este estudio y ven que el uso de heparinas de bajo peso molecular fue estadísticamente significativo para la prevención de preeclampsia. Y no solamente esto, sino que se dieron cuenta que si lo iniciamos antes de las 16 semanas, a la paciente le va mucho mejor con respecto al desarrollo de preeclampsia. Con respecto a el tipo de heparina bajo peso molecular, se dieron cuenta que no existía una diferencia estadísticamente significativa entre el uso de enoxaparina versus el uso de dalteparina, motivo por el cual la recomendación de cualquiera de estas dos podría ser útil en caso de que tengamos pacientes con antecedentes de importancia. Lo que se menciona también es que con respecto al impacto de bebés pequeños para la edad gestacional, también es estadísticamente significativo a favor del uso de heparinas de bajo peso molecular en un análisis de todos los subgrupos ya estudiados. Y por último, que si bien el uso de heparinas de bajo peso molecular manifiesta que tienen mayor riesgo de reacciones alérgicas, reacciones a nivel cutáneo o de sangrado, sin embargo podemos ver que los intervalos de confianza realmente son extremadamente amplios, motivo por el cual todavía me queda un poco de dudas, si bien los datos son estadísticamente significativos, pero el análisis epidemiológico, al ser este intervalo de confianza bastante alto, creo que requiera de una visualización un poco con más detenimiento sobre este tipo de datos con respecto a las posibles reacciones que podrían implicar el uso de heparinas de bajo peso molecular. Con respecto a la pregunta 2, es si la combinación de las heparinas de bajo peso molecular más la aspirineta en bajas dosis podía ayudarnos o ha mostrado diferencia en la prevención de complicaciones mediadas por la placenta. Entonces sale este metaanálisis y revisión sistemática publicada en mayo del presente año, que se realizó en China, en donde incluyen 8 ensayos clínicos aleatorizados. Ojo que esto fue un estudio para tratamiento de la preeclampsia, no prevención, sino tratamiento de la preeclampsia. Entonces ellos incluían pacientes que tenían diagnóstico de preeclampsia, ensayos clínicos aleatorizados y la combinación del uso de la heparina bajo peso molecular con la aspirina en dosis de 150 miligramos día. ¿Qué se dieron cuenta? Pues increíblemente se dieron cuenta que había una disminución significativa de la presión arterial sistólica, disminución significativa de la presión arterial diastólica, disminución con respecto a los valores de la recolección de orina en 24 horas y disminución con los resultados perinatales adversos.
O sea, este estudio pues alaba la heparina de bajo peso molecular combinada con aspirineta en todo aspecto, ¿no? Sin embargo, hay que leerlo con pinzas porque también ellos mencionan al final del estudio que es un estudio con una baja población que necesita una mayor calidad de evidencia en estudios posteriores que idealmente sean aleatorizados, pues, para incrementar la validez epidemiológica. ¿Qué fue lo que yo encontré? Encontré bastantes sesgos o bastantes limitaciones en el estudio. Primero, que todos fueron estudios incluidos de China, no hubo estudios incluidos en ningún país de Europa, Norteamérica ni demás. Por lo demás, había extremadamente información incompleta con respecto a los datos de los estudios clínicos aleatorizados, con respecto a cómo fueron sus embarazos, cuáles eran los datos de los embarazos, cómo eran sus antecedentes, si tenían algún tipo de enfermedad adicional a la preeclampsia que ya se había diagnosticado en el embarazo. Y por último, que habían muchos datos heterogéneos y el tamaño de la muestra de todos los estudios que se analizaron de los 8 eran muestras muy, muy limitadas, bastante pequeñas, motivo por el cual es un estudio que deja mucho epidemiológicamente que decir. Sin embargo, es un metaanálisis y revisión sistemática, pues, sobre la combinación de estos dos medicamentos. Y vuelvo a traer este estudio que fue publicado por la doctora Yurba, que mencioné anteriormente, en el cual también mencionan que la combinación de la heparina de bajo peso molecular asociado con aspirina en bajas dosis en pacientes que tienen antecedentes de este tipo de trastornos, preeclampsias de aparición temprana, preeclampsias con criterios de severidad en embarazos previos, abrupcios de placenta, restricción del crecimiento fetal y óbito fetal en los embarazos anteriores, la combinación de estas dos podría prevenir la aparición de preeclampsia en el próximo embarazo. Entonces, es algo que se podría considerar, es algo que se los dejo a criterio y pues que me parece bastante interesante porque ellos mencionan que sí es algo que se podría tener en cuenta. Sin embargo, sí tiene una heterogeneidad alta en los análisis estadísticos, motivo por el cual, como la mayoría de revisiones sistemáticas concluyen, es que se deberían hacer estudios con un mejor diseño epidemiológico para poder realmente visualizar los resultados con un mayor detenimiento y una mayor validez estadística. Y con respecto a la última pregunta, si es que el uso de heparinas de bajo peso molecular influye en el resultado de Doppler de arterias uterinas. Realmente existen muchos artículos publicados, más que todo en revistas de técnicas de reproducción asistida, revistas de fertilidad, en el cual empiezan a ver cómo funciona el uso de heparinas de bajo peso molecular antes de que la paciente quede embarazada y aparentemente sí se ha visto que existe un cambio en el índice de pulsatilidad con una disminución en los valores posterior al uso de heparinas de bajo peso molecular. Sin embargo, quería traerles cómo se comporta esto en el embarazo y si es que realmente es útil o no es útil. Este es un artículo pues algo viejo, pero desde aquí en el año 2006 por la doctora Torricelli nos dice que el uso de heparinas de bajo peso molecular disminuye estadísticamente significativa el índice de pulsatilidad de las arterias uterinas, teniendo en cuenta que esto, según la fisiopatología de los trastornos de la placentación o de las complicaciones mediadas por la placenta en el embarazo, es algo que tiene totalmente, que está de la mano, que está en total correlación. Y debido a esto comienzan a hacer estudios posteriores en donde aparentemente podría influir a mejorar la resistencia o mejorar la capacitancia de esos vasos sanguíneos de las arterias uterinas. Entonces, quise traerles este artículo. Es un estudio prospectivo que fue publicado en abril del presente año, en donde tienen 3 grupos. El primer grupo fue manejado con heparinas de bajo peso molecular más aspirineta en bajas dosis. El segundo grupo fue manejado únicamente con aspirineta y el grupo control pues era pacientes que tenían Doppler de arterias uterinas normal. Los desenlaces primarios eran la normalización de las arterias uterinas, cerebral media, umbilical, después del uso de la heparina bajo peso molecular, y los desenlaces secundarios fueron la prevención de complicaciones maternas y neonatales. Con respecto a eso, entonces, ¿cómo fue que organizaron este estudio? Pues bueno, entonces en el tamizaje del primer trimestre veían qué pacientes tenían Doppler de arterias uterinas positivo y qué pacientes tenían Doppler de arterias normales. Las pacientes que tenían el Doppler de arteria normal las excluían del estudio y las que tenían el Doppler de arterias uterinas positivo las reevaluaban en la ecografía de detalle anatómico entre las 22 y 24 semanas para saber
¿Cómo les iba? Si el Doppler seguía alto, los incluían en el grupo A, que eran pacientes que ya estaban manejadas con aspirina y se les adiciona la heparina bajo peso molecular, y las pacientes del grupo B, en donde solamente continuaban con el uso de aspirineta en bajas dosis. Estas pacientes fueron seguidas hasta las 28-30 semanas y posteriormente hasta las 34 y 36 semanas, viendo el impacto en el Doppler fetoplacentario y Doppler arterias uterinas en cada una de ellas. ¿Qué fue lo que se dieron cuenta? Pues que sí, hubo un impacto estadísticamente significativo en las pacientes que tenían la combinación del manejo de heparinas de bajo peso molecular asociadas con aspirina en bajas dosis en comparación con los otros grupos. Sin embargo, cuando quisieron hacer el análisis del Doppler fetoplacentario con respecto al índice de pulsatilidad de la arteria umbilical y la vasodilatación de la arteria cerebral media, se dieron cuenta que realmente no hubo diferencias estadísticamente significativas para el presente análisis, motivo por el cual se los dejo al criterio. Esto, como les dije desde el inicio, no tengo conflicto de interés. La evidencia estadística es la que les estoy mencionando en este momento, es lo que se conoce hasta la actualidad. Si bien faltan mayores estudios con mayor población, mayor homogeneidad en los datos estadísticos, pues esta es la información epidemiológica que tenemos hasta el momento, y creo que la validez científica es aceptada. Entonces, como conclusiones, creo que la heparina de bajo peso molecular para prevención de complicaciones mediadas por la placenta podría resultar útil si es que la paciente tiene los antecedentes, recordando pues que faltarían mayores estudios a posterior. La combinación del uso de heparinas de bajo peso molecular con aspirina en bajas dosis podría ayudar a disminuir los riesgos en pacientes con antecedentes de complicaciones mediadas por la placenta, y el uso de heparinas de bajo peso molecular parece definitivamente influir en el resultado del índice de pulsatilidad del Doppler de las arterias uterinas. Me voy con esta frase de este doctor que todos conocen, que de Grey's Anatomy, que siempre es un bonito día para salvar vidas, y para nosotros los obstetras siempre será un bonito día para traer vidas al mundo, teniendo en cuenta que me pueden seguir en Instagram, @dr.gustavosalazar, y agradezco mucho al doctor Camilo Rodríguez, al doctor Fabio Quijano y a la Fundación Santa Fe de Bogotá por este momento y esta oportunidad de darles esta charla. Muchas gracias.